Esto es Energía Positiva. Un podcast de Easy Energy y Funding. Bueno, vamos a empezar, pero no puedo empezar sin que ocurra algo. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Has hecho mejor. Bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Energía Positiva. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿qué tal habéis llegado hoy hasta aquí? Bien. ¿Qué tal, Marina? ¿Atasco? Bueno, un poco, sí. ¿Desde Bruselas también? Sí, desde Bruselas. Buen viaje, ¿no? Viaje. Había atasco en el aire. Había atasco en el aire, sí. No me ha pillado una huelga de controladores de milagro, también te lo digo. Claro, pues yo viniendo desde Ávila hemos venido en carruaje hoy, además, muy bien. ¿En serio? Sí, es que en las calles de Ávila si no se atasca. El coche de tracción con la arena se atasca. Claro. Allí todavía no estábamos asfaltados. Ahí tiramos de mulas. Joder, tío, qué experiencia, ¿no? O sea, allí vivís de otra manera, ¿no? Aquí nos llamamos a voces, no tenemos teléfono. En Ávila sigue muy bien, chicos, y la gente es muy feliz. Que quede el mensaje, por favor. Mucho mejor que en Madrid. Wow. Madrileños, váyanse a Ávila. Bueno, pues muy contento de que estemos todos aquí, cada uno que haya llegado como haya llegado, pero hoy venimos a hablar de la importancia de las renovables, el presente de ahora y el futuro, y cómo pinta España en este ecosistema. La verdad es que es un tema muy complejo, hemos tocado muchos temas durante todos estos episodios anteriores, pero lo más importante es entender un hecho bastante relevante, ¿no? Que es la capacidad de producción de una renovable, ¿no? Según los últimos datos publicados de 2021, la realidad es que las renovables producen solamente un más del 20%, o sea, aproximadamente el 20% de todas las horas del año. ¿Esto por qué es? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues una cuestión de rendimiento, ¿no? de las tecnologías y de disponibilidad del recurso. La nuclear tiene recurso ilimitado, ¿no? Tú en el momento que tienes combustible, pues tienes el recurso y puedes estar produciendo energía a las 24 horas del día. La fotovoltaica no. La fotovoltaica solo produce cuando hay sol. La eólica solo produce cuando hay viento, ¿no? Y esto en fotovoltaica ocurre en torno al 15-18% del tiempo del año, ¿no? Y en eólica sí que es un poquito más. A lo mejor tienes un 25-30 y de ahí te sale el 22 ese que estamos hablando. Pero ¿y es un porcentaje bajo? O sea, no sé si sabéis de otras tecnologías, yo qué sé, por ejemplo, siempre se dice la nuclear que funciona casi siempre, que no falla, pero bueno, ¿cómo veis esto? ¿Cómo se engrana en este sistema tan complejo que es la generación eléctrica? Bueno, o sea, es un porcentaje bajo, es decir, tú al final para autorizar un punto de conexión y un vertido, ¿no? O sea, un punto de vertido a la red, tienes un proceso de autorización bastante tedioso, ¿no? Y al final lo que te ocurre, por ejemplo, con la fotovoltaica es que aprovechas el 100% de esa capacidad de vertido, ¿no? Y si imaginamos la electricidad como una tubería, solo llevas la tubería llena de agua durante 10 minutos, 15 minutos al día. Y el resto lo que tienes es distinto porcentaje de llenado, ¿no? Cuando amanece, pues lo que está pasando es un hilito de agua, ¿no? Entonces, ahí lo que se está trabajando mucho, por ejemplo, es en cuestiones como la hibridación de tecnologías, que no es otra cosa más que juntar, por ejemplo, fotovoltaica con eólica En el mismo tubo. en el mismo tubo, para intentar aprovechar, efectivamente, Sí. No, bien. intentar aprovechar y llevar ese tubo lleno durante más horas al cabo del día. ¿Pero esto es tan fácil como suena de estoy llenando más de agua esto o es complejo a la hora de hacerlo realidad? Es complicado. O sea, esto no todos los proyectos o todas las instalaciones de generación de energía renovable en España van a poder hibridarse y probablemente no todos los promotores van a tener la capacidad técnica y económica para hacerlo. Supongo que hay una limitación de red, pero que para esta masiva integración yo creo que, por lo que comentáis, ¿no? La hibridación es como el camino, ¿no? Es que tiene mogollón de sentido, la verdad. O sea, es maximizar con la potencia que de alguna manera ya tienes reservada a las renovables, hibridando, es metiendo eólica, metiendo fotovoltaica allí donde tienes lo contrario. Y tiene mucho sentido, o sea, tienes como una cosa muy de cajón, ¿no? Reduces kilómetros de red, porque al final estás aprovechando la misma red durante más horas, ¿no? Con lo cual, Zonas que ya has en fin. impactado paisajísticamente, pues, simplemente, pues, hombre, sí las agravas un poco, pero ya has causado un impacto allí, pues oye, mejor eso que fastidiar una zona nueva, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, o sea, tiene mucho sentido por muchas cuestiones,
Pero Y no que es están de fácil. actualidad, además. O sea, es decir, No es bueno, fácil. lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Lo de no ocupar el terreno o no impactar a la ciudadanía donde ellos lo vean, ¿no? Pues al final no impactas zonas sin impactar, ¿no? Sí, no antropogenizadas, que dicen. ¡Wow! Un palabra bastante raro. Después de este palabra solo me queda decirte enhorabuena. Igual no se dice así, ¿eh? No. Cuidado que- No es cuadra, no es cuadra. Pero me lleva a la Se ha quedado a pregunta. gusto el tío. Lo típico de si me habían pagado por decirlo en el podcast, tenía que decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo está España a día de hoy? O sea, esto está genial, podemos tener más o menos hibridación, es un tema muy complejo, pero bueno, nos permite de alguna manera solapar o que sean complementarias dos tecnologías que pueden funcionar o no a la misma vez, ¿no? Pero la realidad a día de hoy, si tenemos datos oficiales, y ahora Marina va a tirar de datitos que te has informado, cuéntanos. Voy a ser la mujer de los datos ahora, voy a seguir el ejemplo de Adrián. No, pues, o sea, yo creo que en España a veces tenemos la idea de Dios, vamos fatal, no hay renovables, no hay suficientes renovables. Es verdad que podríamos tener más, pero es que vosotros sabéis cuál es la primera fuente de generación en España Espera. 2021. La eólica. O sea, la eólica con un 24%, casi un cuarto de la electricidad en España se genera con la eólica. Pero es que la segunda fuente de generación en España, que yo creo que sorprende a muchos, es que, vamos, cuando lo cuento siempre se me queda, ¿qué dices? Es la nuclear, que es con 22%, ¿no? Y ya, digamos, ya tenemos dos tecnologías que no están emitiendo, bueno, CO2 o gases de efecto invernadero, pero es que la tercera es la hidráulica, que es el 20%. O sea, que ya casi tenemos un 60% de tecnología limpia, ¿no? Entonces es también por poner un poco en valor que al final, pues oye, España es el segundo país europeo que más energía limpia, bueno, saca de fuentes renovables. Sorprendentemente, detrás de Alemania, que Alemania también sorprende un poco porque piensas, jolín, no tiene sol, tal, y en cambio lo han aprovechado, bueno, han metido mucho dinero con una cosa que se llama el Energiewende, que es la transición energética. Lo que pasa es que a nivel global, por ejemplo, tiene un sistema mucho más sucio porque dependen mucho del carbón, aunque tengan en total más Pero bueno, tiene mucha capacidad de generación en el norte, ¿no? O sea, Sí, eso es un exacto. contexto ahí de que hay muchísimo viento. Claro, sí, hay Y muchísimo. consumen muchísimo en España. Exacto, claro. Es que también hay un punto cuando comparamos países dentro de la Unión Europea o bueno, fuera de la Unión Europea, me da igual, que yo creo que hay que entender que el mix energético varía mucho pues de los recursos que tienes y también un poco de la tradición política que has tenido, ¿no? Es decir, pues ahora vemos en Alemania que se cerraron este año en abril los últimos reactores nucleares y eso ha venido por una decisión política, ¿no? O por ejemplo nosotros en España pues no podemos meter más hidráulica, es decir, de hecho en Europa no se puede meter más hidráulica porque está agotada, ¿no? Entonces pues claro. ¿Pero qué es eso de que está agotada? Porque se entiende muy raro, ¿no? Porque, gracias, porque ¿cuántos embalses conoces tú que existan? O sea, no puedes generarte embalses de la nada. Es decir, necesitas tener unas condiciones, bueno, no sé si ahora te vas a reír porque meta una palabra técnica de orográficas, que no puedes encontrarlas en todo el mundo. Y esto es un problema también con las renovables, porque al final hemos dicho, en el norte de Alemania tenemos mucho viento, pero en el sur no. Y es donde están toda la industria alemana, de la automoción, de la industria química y tal. Y España también es un poco igual, ¿no? El potencial de viento no lo tienes en todos los sitios, lo tienes más en el norte, bueno, así. Yo lo que quiero como enfatizar es que cada mix energético va a depender mucho del país. Y es verdad que hay que poner en valor también lo que tenemos en España. Y la hidráulica se hizo mucha en España hace una época, o sea, hace bastantes años. Claro. O sea, hoy nos quejamos del impacto de las renovables cuando se hacían embalses. Eso sí que- Bueno, ya ves. Claro, Bueno. se inundaban pueblos, ¿no? Sí. Por el interés general, oye, que pues serán que podremos entrar en debate de si era necesario o no. Pues probablemente sí, y se hizo y ya está, ¿no? Pero claro, no era una decisión democrática. Sí. Bueno, sí, tiene muchas sí. aristas el tema, pero claro, es que se inundaban pueblos. Con lo cual, pues oye, hacer Me eso hoy en encanta, día es muy complicado. visual el proceso. Pero ¿y qué ocurrió con la nuclear en España? O sea, llama la atención, ¿no? Que sea más de un 20%
¿no? O sea, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Qué ocurrió? Felipe González, el gobierno de Felipe González decidió que no se instalaban más nucleares en España y yo creo que había reactores al 90% cercanos o superiores de construcción que no se llegaron a poner nunca en operación. O sea, en España se tomó una decisión política de que no se iban a instalar más nucleares y en Francia es todo lo contrario, ¿no? Justo. Y bueno, y a día de hoy, ¿qué tenemos vigentes? 7. O sea, y que funcionan No, son y son 7, los que sí. cubren. Sí, 7 son. 7 reactores, ahora cuántos hay en Francia, ¿no? Yo no Llegan a sé. 100, ¿no? Sí, pero Como ¿qué porcentaje 80, ¿qué es porcentaje? 80 y pico. Por ciento de energía consumida. Justo. generada con energía renovable, con nuclear. Con nuclear. Que por ejemplo ahora este año tuvieron un problema porque, claro, tuvieron como no sé cuántos reactores en mantenimiento y bueno, vamos, lo pasaron bastante mal este invierno. Cercano a los apagones. Sí. Pero bueno, y lo interesante que va a ser España en 2030, ¿qué me podéis contar sobre eso? ¿Qué ocurre? ¿Hay una hoja de ruta? ¿Vamos a la deriva? ¿Hay un aluvión de renovables porque sí? ¿Quién ha marcado el rumbo de este...? Hay una hoja de ruta. ¿La hay? La hay, de hecho, hay una directriz europea que dicta que todos los países en Europa tienen que hacer un plan nacional integrado de energía y clima. Con una serie de cuestiones, con una serie de imperativos de esas directivas y luego cada país pues tiene un poco de margen, ¿no? Para jugar y decidir cómo quiere que sea su sistema nacional integrado de energía y clima. Y en España, que de hecho, pues mira, lo tenemos por aquí, ¿no? O sea, hay muchas medidas, pero se elimina gradualmente los coches diésel y gasolina. Tampoco creo que le pille de sorpresa a ningún oyente y vamos a hablar de estos temas en el podcast. Cierre de centrales térmicas de carbón, también una decisión que se ha tomado en España de cerrar todas las centrales térmicas de aquí a 2025, es decir, ya. Sí. No nos queda nada. Y un poco también el tema que más estrella tanto del podcast de hoy como de energía positiva en general, que es aumento del uso de las renovables, o las renovables, vamos. Que ahora mismo, como decíamos, estamos en un 47%. En 2021 los datos eran un 47% del consumo venía de fuentes renovables. Tenemos que llegar a un 74%. Con lo cual, probablemente cuando se redactó este PNIE, que era duplicar el consumo de procedente de fuentes de energía renovables. Y a esto, para más INRI, le sumamos que España, Francia y Portugal han firmado un pacto del hidrógeno. Muy recientemente, también por Europa. Por la situación geopolítica, ¿no? Que al final, de Bueno, repente claro, tenemos o sea, una dependencia de... Es que el tema de las de los renovables combustibles ya era el PNIE que estaba antes de Rusia y con Rusia todas estas cosas ya... Para. Queridos oyentes, todo lo que acabamos de contar es ligeramente incorrecto. El PNIE ha sufrido una actualización. En el tiempo en el que hemos estado trabajando en este episodio, el sector es así y tiene cambios todos los días. Y desgraciadamente, o positivamente, hay una actualización de esos valores a la alza. Correcto, de hecho yo acabo de dar un dato incorrecto. El consumo que va a haber de energía eléctrica de origen renovable no va a ser del 74% en 2030, sino del 81%. Una muy buena noticia que os queríamos dejar. Y que ahonda en los objetivos tan ambiciosos que se han modificado en esta actualización del PNIEC y de los que tratamos en el resto del podcast. Así que os dejamos con el resto del episodio. Venga, Santos, cuéntanos, ¿qué es el PNIEC? El PNIEC, vamos a poner, es este hombrecillo que es nuestro plan de integrado de energía y clima en España, y nosotros lo vamos a llamar PNIEC y va a salir muchas veces en estos episodios. Pero lo más importante que a mí me llama la atención es el boom que acabáis de soltar del tema del pacto del hidrógeno. ¿Qué es esto del hidrógeno? Porque habrá mucha gente que no tenga ni idea y que esto que afecta a España o cómo lo posiciona a nivel mundial, ¿no? Bueno, el hidrógeno es un recurso que se consume mogollón en la industria. Creo que es uno de los 4 recursos que más se consumen, junto con el amoníaco y no sé qué otras cosas. Y el hidrógeno hace falta para muchos procesos industriales. El hidrógeno se iba produciendo toda la vida con un proceso relativamente sencillo, utilizando distintas fuentes, ¿no? para poder producirlo. Ahora está el hidrógeno verde, que lo queremos producir con fuentes de energía renovable, que además es un vector interesante porque te puede aportar
gestión de esas renovables, como tú al final produces cuando hay sol o cuando hay viento, pues oye, pues si ahora no me interesa inyectarlo o tengo más producción que consumo, produzco hidrógeno. O sea, tiene como mucho sentido. Sí, es una forma de almacenar energía, que es el Sí. gran problema de la energía, y de la energía renovable en concreto, que no es gestionable, ¿no? Entonces tú solo la produces cuando hay sol, mientras que si puedes... O cuando hay viento, Claro, sí, me efectivamente, refiero. Sí, pero sí, perfecto. Pero lo que digo es eso. Pero ¿no? un O sea, tema súper importante que aquí sacas es lo de que no sea gestionable. En otras palabras, ¿cómo podemos decir qué es eso? ¿Qué significa? Porque eso es el punto súper clave de las renovables. Bueno, lo Que que no decíamos tiene al un principio. ¿no? interruptor. Claro, y lo que decíamos al principio, tú produces cuando hay sol en fotovoltaica y cuando hay viento en eólica. Si no hay ninguna de las dos, de repente no produces, ¿no? Entonces, en un sistema en el que solo hay fotovoltaica y eólica, que es el camino, bueno, no solo, ¿no? Pero estamos encaminándonos a que predominen la fotovoltaica y la eólica, y si no tienes capacidad de gestionar esa energía, de almacenarla, porque solo la produces durante unas horas al día, vas a tener momentos por la noche en los que no generes energía suficiente como para abastecer la demanda, ¿no? Entonces necesitas tener esos sistemas de almacenamiento que te den esa capacidad de gestionar energía. Esos sistemas que te aportan flexibilidad, Ya sé. ¿Te permite jugar? te permiten jugar un poquito. Para el que solo nos esté escuchando y no nos esté viendo, Nacho está haciendo un bailecito. Pues estoy gesticulando la flexibilidad. Y para la flexibilidad, pues el hidrógeno es una solución. Vale, ¿y qué nos dice este pacto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo sitúa a España? ¿Qué le pide? Vamos a hacer un megatubo. ¿Verdad? Vamos a hacer un tubo, un canal, Sí. una especie de oleoducto, hidroducto, ¿no? Sí, No que sé se cómo llama llamará. así, sí, Se llama Supongo que hidroducto. es hidroducto, ¿no? Mira, pues he acertado. Y para llevar hidrógeno y exportar hidrógeno a Europa, y esto es un pacto que hay, como decía, firmado Portugal, España y Francia. Y atentos. Para este plan hay que volver a duplicar instalación de renovables en España, ¿no? Es decir, Perdón, O sea, duplicar la La potencia. duplicada, ¿no? La duplicada, Efectivamente, o sea, claro. duplicar la que ya duplicaba el PENIEC. Claro, exacto, o sea, Cuadruplicamos ya. el objetivo del PENIEC hay que volver a hacerlo. El objetivo de este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, hay que volver a hacerlo para este pacto del hidrógeno, ¿no? Hay que volver a instalar las mismas renovables encima o al lado o donde sea, o hibridando para poder producir todo este hidrógeno. Con lo cual, bueno, futuro de las renovables, va a haber renovables en todos lados, la verdad, en todos lados, para producir electricidad para consumir en casa y para producir hidrógeno para la industria. Y si me dejáis, hago una puntualización personal. La haces. O sea, yo sinceramente opino que en España tenemos una oportunidad como país de construir una industria potente y de volver y de posicionarnos de una vez por todas como un país que produce cosas, como diría Mariano Rajoy, que hacemos cosas, producir hidrógeno, poder exportarlo. Tenemos una ventaja en España, que tenemos recursos naturales amplios, tenemos mucho sol, tenemos mucho viento. Podemos producir, Para esto en concreto. Y lo Sí, que sí, estamos. sí. podemos producir energía eléctrica para consumir nosotros, para consumir algo en Europa, con las interconexiones, que esas son las conexiones que hay entre los países, que también estamos conectados todos los países en Europa. Eso poco, pero también para producir mucho hidrógeno para las industrias aquí y fuera. Exacto. España lleva décadas importando gas y petróleo para ser energéticamente, para abastecerse energéticamente, y de repente tiene la oportunidad de no solo abastecerse con sus propios recursos, sino exportarlos, ¿no? Y ser un referente y un país tractor, ¿no? Que al final, bueno, creo que a nadie se le escapa, o todo el mundo estaremos de acuerdo que aquellos países que exportan recursos naturales para la producción de energía, al final han sido países que han prosperado mucho, ¿no? Por encima del resto, vaya. A mí me encanta todo esto que decís, se me cae la lagrimita pensando en la España de 2030 o la posible, pero Marina, ¿qué te parece? ¿Hay dificultades? ¿Esto es realista? ¿No? ¿Cómo lo veis? Hombre. Y si os queréis sumar, porque está muy bien la hoja de ruta, duplicar lo duplicado, me ha encantado, es perfecto, pero... Esa es la otra cara de la moneda. ¿No? Sí, o sea, es que, claro, sí que a mí me gusta el discurso, lo compro 100%, pero es que hemos hablado de eso, de cuadruplicar, ya está costando instalar, tenemos problemas tipo, pues, cosas que ya hemos comentado en otro episodio de Not in My Backyard, gente que se opone, problemas burocráticos, que no hay suficiente tramitación, o sea, hay oficinas de industria que te transmitan lo mismo, un parque de renovables enorme que una rotonda, ¿no? Entonces, si eso tiene
tiene la misma importancia. O, por ejemplo, la red eléctrica, que es lo que a mí me toca de forma profesional, de podemos integrar todas estas renovables en la red. Pues es que La respuesta es complicado, o sea, me refiero, porque es que no solo tienes que meter más renovables, sino que tienes que meter más red. Y más red implica más not in my backyard, lo que hablamos de que la gente se opone, más procesos burocráticos, y luego también hay un tema que no hemos hablado, que es los recursos. Los recursos para hacer más red, los recursos para construir la tubería esa, los recursos para... Constructores para construirlo. Constructores, claro, que tengas la cadena de suministro, ¿no? De todos los agentes que te hacen falta. Financiadores materiales. De ir a los... Pero es que... O sea, no solo materiales, que a mí me parece un problemón, sino también la gente que te lo haga, ¿no? Claro, quien te lo construya, quien te lo financie. Claro. O sea, viene un auténtico tapón, ¿no? De Un cuello de botella Pues, enorme, sí. multisectorial, Entonces, transversal o sea, a todo. y ¿no? la respuesta es, yo ha sido muy políticamente correcta. Porque yo creo Dale, que dale, yo creo dale, la dale. respuesta- la respuesta es claramente no vamos a conseguir. O sea, meter yo, claro, todo es lo que, pero habéis empezado vosotros pintando esto. Ya, Sí, eso era- se me era de quedó color la de lágrima. Así hay color, Era de o sea, color y ahora soy de- yo la políticamente correcta. La verdad que sí, Vaya. hemos tirado purpurina. Sí, ahora recogemos cables. Es verdad. O sea, no. O sea, O sea, estábamos hablando del plan, ¿no? Y Sí, el plan, lo realizable genial. del plan. Hombre, Sí. pues hay parte que sí, ¿no? Y otra que es imposible por una cuestión de plazos, ¿no? Y 100%. de los tiempos de tramitación de muchas cosas. Tú lo has Sí, dicho, sí, la red al final, tirar red es una cosa que se planifica de 10 años en 10 años. Y eso, pues es que ahora mismo no tenemos la capacidad para implementar toda la renovable que viene, ¿no? O sea, que vienen distintos cuellos de botella, ¿no? Que van a hacer que el desarrollo sea muy acelerado, muchísimo más de lo que venía siendo, pero aún así no tan acelerado como prevén estos dos planes, ¿no? El Pacto del Hidrógeno y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima juntos. En 2030 no hay tiempo material. a ver, es La verdad. España de sí. 2030 no va a ser la del PNIEC y el plan de... No. Vamos a llegar a El ella Pacto del casi Hidrógeno. con total seguridad, ¿no? Y Algún día... ¿Cuándo? vamos a ser un país algún día exportador no será de en energía, 2030. pero no sabemos cuándo. Y pues si os parece, con esta idea, concluimos el podcast con 3 takeaways. Y yo creo que el primero sería la importancia de entender que tú instales cierta capacidad de generación renovable no significa que vaya a producir todas las horas del año. De hecho, la realidad es que produce casi cerca del 22%. Y que eso se puede optimizar y Justo. se está trabajando en ello. Con la denominada hibridación que hemos comentado, de combinar solar y eólica a la vez. Después tenemos una hoja de ruta espectacular, nos encanta a todos. Promete muchísimo, pero a pesar de eso, hay una serie de restricciones multisectoriales y cuellos de botella que nos vamos a encontrar y que nos estamos encontrando a día de hoy en cualquier tipo de proceso, que lo que hacen, y presupone, ¿no? Porque no estamos en el 2030, ¿no? Pero que son objetivos cortoplacistas que no son de nada realistas con la realidad que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Pero mandan señales interesantes al mercado. Claro. Totalmente. De chicos, tenéis que resolver, chicos del sector privado, tenéis que resolver estos cuellos de botella, ¿no? Perfecto. Oye, pues lo dejamos aquí. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias por escucharnos. Exacto. Adiós a todos. Adiós.